Cesarea se ha convertido en uno de los lugares arqueológicos más asombrosos de Israel. Ubicada en la costa mediterránea, fue una ciudad erigida con gran esplendor por Herodes el Grande. Lo que la distingue no es solo su belleza arquitectónica, sino los hallazgos que han transformado la manera en que se conecta la historia bíblica con la arqueología. En 1961, los arqueólogos descubrieron una pieza que marcó un antes y un después. Una piedra caliza con una inscripción en latín que mencionaba el nombre de Poncio Pilato, el prefecto romano que dictó la sentencia de Jesús. Hasta ese momento, había quienes dudaban de su existencia y lo reducían a un personaje literario. ¿Qué impacto puede tener en la fe encontrar una evidencia concreta de alguien que influyó directamente en uno de los momentos más trascendentales de la historia cristiana? Esta inscripción cerró toda discusión. Pilato fue un personaje real, y su presencia en Judea quedó confirmada con una prueba que se puede observar y tocar. Pero Cesarea no guarda solo este hallazgo. Con el tiempo, los arqueólogos creen haber localizado las celdas en las que el apóstol Pablo estuvo preso antes de ser enviado a Roma. Este hecho conecta directamente con un pasaje bíblico clave, cuando Pablo, como ciudadano romano, exigió su derecho a ser juzgado por el emperador. Desde este puerto partió hacia Roma, donde enfrentaría juicio y finalmente la muerte. ¿Puedes imaginar la importancia que tiene para los creyentes caminar por el mismo lugar en el que Pablo pasó sus últimos días en libertad? También en esta ciudad tuvo lugar un episodio fundacional que redefinió por completo la identidad y la misión del temprano movimiento cristiano. Este evento pivotal fue la conversión y bautismo de Cornelio, un centurión romano y gentil piadoso, por parte del apóstol Pedro. La narrativa relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles describe cómo una visión divina preparó a Pedro para este momento crucial, instruyéndole que no llamara impuro a lo que Dios había purificado. La experiencia fue profundamente reveladora. Pedro comprendió de manera inequívoca que el mensaje de Jesús y el don del Espíritu Santo no eran privilegios exclusivos del pueblo judío, sino que estaban destinados a toda la humanidad, sin distinción de origen o nacionalidad. Este hecho trascendental quebró paradigmas culturales y religiosos profundamente arraigados, desafiando la noción de que para seguir a Cristo era necesario adherirse primero a la ley mosaica. Al plantearnos un escenario alternativo en el que Pedro no hubiera tenido esta revelación en Cesarea, es muy probable que el cristianismo se hubiera mantenido como una secta marginal dentro del judaísmo, con grandes barreras de entrada para los no judíos. Al derribar estos muros, el evento no solo fue un acto de inclusión, sino que activó el potencial universalista del mensaje evangélico, abriendo de par en par las puertas para que la fe se propagara por el Imperio Romano y eventualmente se convirtiera en una religión global, alterando para siempre el curso de la historia occidental. Otro suceso registrado en Cesarea fue la muerte de Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. El relato bíblico describe cómo, en medio de una celebración en el teatro de la ciudad, Herodes aceptó alabanzas que lo proclamaban como un ser divino. Según el libro de los Hechos, en ese mismo instante fue herido por un ángel y murió devorado por gusanos. Más allá de lo impactante de esta descripción, lo relevante es que este hecho ocurrió en un teatro que aún puede visitarse hoy. Los arqueólogos lo han preservado como parte de las ruinas, y quienes se paran allí pueden imaginar el momento en que la historia se desarrolló frente a miles de testigos. Al dejar la costa mediterránea y avanzar hacia Jerusalén, aparece uno de los proyectos de ingeniería más sorprendentes de la antigüedad: el túnel de Ezequías. Se trata de una obra subterránea construida hace más de 2700 años con un objetivo estratégico vital: garantizar el suministro de agua durante el asedio del Imperio Asirio. El rey Ezequías sabía que la supervivencia de Jerusalén dependía del acceso al agua. Por eso, ordenó excavar un túnel de más de 500 metros bajo la roca, conectando el manantial de Gihón con la ciudad. El dato sorprendente es cómo se llevó a cabo. Dos grupos trabajaron desde extremos opuestos y, guiados únicamente por el sonido de los martillos en la roca, lograron encontrarse en el centro. En 1880, se halló una inscripción en hebreo dentro del túnel que relata ese preciso momento de encuentro. ¿No es increíble pensar que una obra hecha sin herramientas modernas, con un desnivel de apenas 30 centímetros en todo el trayecto, sigue funcionando hoy en día? El agua continúa fluyendo de manera natural, lo que demuestra la precisión y la genialidad de quienes lo construyeron. La importancia del túnel va más allá de la ingeniería. Años después, el agua desembocaría en la piscina de Siloé, el lugar donde Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Ese milagro transformó la vida de alguien que nunca había visto la luz y al mismo tiempo
confirmó lo que siglos antes había hecho el rey Ezequías para proteger a su pueblo. Es decir, una obra militar y estratégica terminó formando parte de una de las escenas más poderosas del Evangelio. Siguiendo hacia el norte del país, se alza el imponente monte de Meguido, una colina que es mucho más que una simple elevación topográfica. Conocido también como Tel Meguido, este lugar ha sido descrito por historiadores y arqueólogos como uno de los campos de batalla más cruciales y sangrientos del mundo antiguo. Su importancia estratégica radicaba en su posición dominante sobre la Vía Maris, la ruta comercial que conectaba las poderosas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. Quien controlaba Meguido, controlaba el vital paso de ejércitos, caravanas de mercancías y el flujo de riquezas, convirtiéndolo en un imán para los conflictos. A lo largo de los siglos, se libraron aquí más de 25 enfrentamientos documentados. Su historia bélica comenzó con la primera batalla minuciosamente documentada de la historia. En el 1457 a.C., el faraón egipcio Tutmosis III derrotó aquí a una coalición de princesas cananeos, una victoria que grabó su nombre y el de Meguido en los anales históricos. Siglos más tarde, el destino del lugar se cobraría otra víctima ilustre, el piadoso rey Josías de Judá, quien perdió la vida en el 609 a.C. al intentar frenar el avance del faraón Necao II. La relevancia de Meguido trasciende su pasado militar para anclarse en la imaginación profética universal. Es aquí donde surge el término Armagedón, una derivación de Har Meguido, monte de Meguido, mencionado en el Apocalipsis como el escenario de la batalla final entre las fuerzas del bien y el mal. Este poderoso vínculo entre la arqueología tangible y la profecía bíblica ha generado un interés perenne, atrayendo por igual a peregrinos creyentes y a estudiosos de la historia y la teología. Imagínate en la cima de esta colina milenaria, contemplando el vasto valle de Jedreel que se extiende a tus pies. Cada piedra susurra relatos de faraones, reyes cananeos y legiones romanas. Pero es la profecía lo que carga el aire de una energía única, la sobrecogedora sensación de estar parado en el lugar que, según las escrituras, será el punto culminante del drama humano. Es donde la historia y el destino se entrelazan de forma palpable. Los hallazgos arqueológicos en Meguido refuerzan estas conexiones. Se han encontrado cerámicas, puntas de flecha y hasta un mosaico cristiano del siglo III, con una inscripción que menciona a Jesucristo. Este último descubrimiento es considerado una de las referencias cristianas más antiguas jamás halladas. Tener un oratorio cristiano en un lugar asociado al Armagedón no representa temor, sino esperanza y fe. Otro lugar cargado de historia es Cafarnaum, la ciudad a orillas del mar de Galilea, donde Jesús realizó muchos de sus milagros. En esta ciudad llamó a Mateo, sanó a un paralítico que fue bajado desde el techo de una casa y curó al siervo de un centurión. También aquí resucitó a la hija de Jairo y enseñó en la sinagoga. Bajo los restos de una sinagoga de mármol, los arqueólogos hallaron otra más antigua, construida con piedra negra, que corresponde al tiempo en el que Jesús predicó. Además, en excavaciones bajo una iglesia octagonal, se descubrió una humilde casa del siglo I, con inscripciones que mencionan el nombre de Jesús. Muchos creen que esta fue la casa de Pedro, que luego se convirtió en un lugar de reunión para los primeros cristianos. ¿No resulta sorprendente pensar que las paredes de esta pequeña vivienda presenciaron tantos momentos decisivos del Evangelio? Cafarnaum fue también el lugar donde Jesús pronunció palabras fuertes contra la indiferencia de sus habitantes. A pesar de haber sido testigos de tantos milagros, no transformaron su vida, y con el tiempo, la ciudad quedó destruida por un terremoto en el siglo VIII. Hoy en día, quienes visitan el sitio pueden caminar entre las ruinas y sentir la carga histórica y espiritual que todavía permanece. El mar de Galilea, que en realidad es un lago, se encuentra rodeado de montañas y valles fértiles. Este escenario fue clave para el ministerio de Jesús. Aquí llamó a Pedro, Andrés, Santiago y Juan para que lo siguieran y se convirtieran en pescadores de hombres. También calmó una tormenta y caminó sobre las aguas. Pero durante mucho tiempo no había pruebas materiales de la vida cotidiana en esa época. Todo cambió en 1986, cuando una sequía bajó el nivel del agua y dos pescadores hallaron los restos de una barca enterrada en el lodo. La datación por carbono confirmó que pertenecían al siglo I, la misma época en que Jesús y sus discípulos navegaban por el lago. La embarcación medía unos 8 metros y podía transportar hasta 15 personas. Hoy, esa barca está expuesta en un museo, y verla de cerca ofrece una nueva dimensión a los relatos del Evangelio. Las tormentas en este lago siguen siendo un fenómeno real. El viento desciende con fuerza desde los montes, y en cuestión de minutos,
el agua tranquila se convierte en un caos de olas. Esto explica por qué los discípulos temieron por su vida cuando viajaban con Jesús y da un contexto histórico y geográfico a los textos bíblicos. La piscina de Siloé, en Jerusalén, es otro de los hallazgos que conectan la arqueología con la fe. Durante siglos se creyó que el lugar venerado por los peregrinos era el estanque bíblico donde Jesús sanó al ciego. Sin embargo, en 2004, mientras se realizaban obras de alcantarillado, se encontraron unos escalones que llevaron al verdadero estanque del tiempo de Jesús. Este descubrimiento fue confirmado por monedas y otros objetos hallados en el sitio. La piscina tenía una forma trapezoidal, con varios niveles de escalones que permitían a la gente descender al agua. Durante la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes bajaban hasta allí para recoger agua y llevarla al templo en una procesión solemne. ¿Puedes imaginar la magnitud de caminar por estas mismas losas, sabiendo que son las originales que Jesús y los peregrinos recorrieron hace más de 2000 años? El proyecto de excavación aún sigue avanzando, y se espera que en los próximos años los visitantes puedan recorrer el camino completo desde la piscina hasta el muro occidental, el mismo trayecto que los antiguos realizaban en sus peregrinaciones. Pasados los muros de Jericó, los cuales alguna vez protegieron a sus habitantes, no cayeron hacia adentro como ocurre en los asedios convencionales, sino hacia afuera. Un detalle que desconcierta a los investigadores hasta hoy. ¿Qué pudo provocar algo así? Este enigma coincide con el relato antiguo que describe cómo un pueblo rodeó la ciudad durante varios días, acompañado de trompetas y gritos, hasta que los muros se desplomaron repentinamente. Lo curioso es que dentro de las ruinas hallaron depósitos de granos intactos, un recurso valioso en tiempos de guerra. ¿Por qué nadie se los llevó? La explicación es que los invasores lo incendiaron, siguiendo una orden estricta de no tomar botín alguno. Estos hallazgos coinciden con textos ancestrales que incluso mencionan una maldición sobre quien intentara reconstruir la ciudad. Y siglos después, un hombre que desobedeció esa advertencia sufrió pérdidas personales. ¿Se trató de simple coincidencia o de una profecía cumplida? Al sur del Mar Salado, se extiende una llanura cubierta de cenizas y restos minerales que algunos identifican con las legendarias ciudades de Sodoma y Gomorra. Los escritos antiguos narran que fueron destruidas por fuego y azufre que cayeron del cielo como castigo. Aunque suene como un mito, en un sitio cercano se halló una capa de ceniza de 70 centímetros de grosor, junto a ladrillos calcinados y huesos completamente quemados. Para que eso ocurriera, la temperatura debió superar los 600 grados. Podría haber sido un fenómeno natural. En una ciudad vecina ocurrió una destrucción similar, y además hay indicios de un terremoto. La combinación de fuego y temblor sugiere un evento de gran violencia. A poca distancia, un monte de sal conserva una formación erosionada por el viento, que durante siglos ha sido identificada como la esposa de Lot, aquella mujer convertida en estatua de sal. ¿Se trata de una simple roca o de un recuerdo petrificado de una tragedia? Más al este se encuentra una montaña árida, que ha sido identificada durante siglos como el monte donde un líder espiritual recibió leyes grabadas en piedra. Este lugar, conocido hoy como Jabal Musa, está rodeado de tradiciones que lo vinculan con ese episodio trascendental. Documentos egipcios muy antiguos mencionan un nombre similar a Sinaí, lo que refuerza la posibilidad de que el área ya fuera conocida mucho antes de los relatos bíblicos. En su cima, existe una cueva que algunos relacionan con refugios utilizados por profetas posteriores. También hay grabados antiguos en griego, nabateo y armenio, que prueban que desde hace más de 1600 años se realizan peregrinaciones al lugar. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Se han encontrado restos claros del campamento de aquel pueblo que habría permanecido allí? La respuesta es no. Sin embargo, considerando que eran nómadas y que utilizaban materiales perecederos, no resulta extraño que el desierto haya borrado gran parte de esas huellas. Lo que sí se ha encontrado son inscripciones llamadas proto-sinaíticas, consideradas uno de los primeros alfabetos semíticos, lo que demuestra que había conocimiento de escritura en la región durante esa época. Cada hallazgo confirma que la palabra de Dios es viva y fiel, recordándonos que nuestra fe tiene raíces firmes en la historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido. No olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentar. Estamos aquí para crecer en conocimiento y fe. Prepárate, porque en los próximos videos seguiremos compartiendo más verdades que edifican.